¿Ya empezaron? No las escucho. Buenos días, profesora, Buenos días. compañeros. Ya. Somos el equipo 2 y vamos a presentarles el tema de las arqueobacterias. El grupo está integrado por Hernández Domínguez Evelyn María, Hernández Lázaro Ivette, Laguna Ramírez Flor de María, López Hernández Claudia Mariana y Morales Gómez Ariana. Siguiente, por favor. La arquea, características generales del dominio y su árbol filogenético. Siguiente, por favor. Para empezar, las arqueas son microorganismos unicelulares con una estructura celular similar a las bacterias, pero con ciertas diferencias, como lo sería la reproducción o la pared celular. Estas son consideradas como bacterias antiguas, ya que presentan transferencia horizontal de genes dentro de los filos y entre los filos. Siguiente. Los rasgos comunes que comparten todas las arqueas son los lípidos con enlace éter en la membrana celular, la ausencia de peptidoglicano en la pared celular y la presencia de ARN polimerasas de estructura compleja. Siguiente, por favor. Mediante el análisis de ARN ribosómico, se admite la existencia de 5 grupos evolutivos. La Uriarqueota, la Crenarqueota, la Corarcheota, la Nanarqueota y la Taumarqueota, de las cuales son más frecuentes los primeros dos. En la Euriarqueota incluyen microorganismos muy variados como metanógenos, termoacidófilos e hiperhalófilos. Los Crenarqueota incluyen hipermetrófilos, acidófilos, reductores o oxidantes del azufre y quimiolito-heterótrofos. Los Corarqueota son muy escasos y estos normalmente se encuentran en aguas termales. Los nanoarqueotas son hipertermófilos o acidófilos muy pequeños, con un tamaño de 300 nanómetros de diámetro, que los haría ser procariotes más pequeños. Y los taumarqueota, que son quimiolitoautótrofos, nitrificantes de ambientes marinos y terrestres. Tenemos a las arqueas halófilas extremas o también denominadas haloarqueas, que estas son un grupo variado de procariotas que habitan en ambientes naturales de elevada salinidad, como pueden ser algunos estanques de evaporación de salinas o algunos lagos salados, o incluso en ambientes salinos artificiales. Estos hábitats se denominan hipersalinos. El término halófilo extremo se emplea para indicar que estos organismos, además de vivir en ambientes de elevada salinidad, necesitan concentraciones de sal muy altas, en algunos casos incluso rondando la saturación. Podemos considerar a un organismo halófilo extremo si necesita al menos 1.5 molar de cloruro sódico para crecer, aunque la mayoría de las especies de halófilos extremos necesitan entre 2 y 4 molar de cloruro de sódico para un crecimiento óptimo. Prácticamente todos los halófilos extremos pueden crecer hasta 5.5 molar de cloruro sódico, aunque algunas especies crecen muy lentamente a esta salinidad. Los ambientes hipersalinos son habituales por todo el mundo, pero los ambientes extremadamente hipersalinos son muy poco frecuentes. La mayoría se localiza en regiones del planeta ya sea secas o cálidas. Algunos podrían ser los lagos salados, pero estos varían en su composición iónica. Los iones predominantes en un lago hipersalino dependen de la topografía del terreno, de la geología y de las condiciones climáticas generales. Por ejemplo, el lago salado de Utah en Estados Unidos, que podemos ver en la diapositiva superior izquierda, es básicamente agua marina concentrada. Las proporciones relativas de los distintos iones, como pueden ser sodio, cloruro y sulfato, son las mismas que en la del agua de mar, aunque la concentración total de los iones es mucho más alta.
Además, el pH de este lago es ligeramente alcalino. En este se puede apreciar un color verde que se debe fundamentalmente a las células de cianobacterias y de algunas algas verdes. También los lagos alcalinos en cambio, son ambientes hipersalinos de pH muy alto. La química del agua de los lagos alcalinos recuerda la de lagos hipersalinos, como el Gran Lago Salado, pero debido a los altos niveles de carbonatos en los estratos circundantes, el pH de los lagos alcalinos es bastante alto, entre un pH de 10 y 12 aproximadamente. En la figura inferior izquierda de la diapositiva se puede ver el lago de Natrón en Egipto, que tiene un color bastante peculiar, que es debido a la floración de aloalcalófilos pigmentados, creciendo en este lago alcalino, que específicamente tiene aproximadamente un pH de 10. También están las salinas marinas, que son hábitat de halófilos extremos. Estas salinas están formadas por balsas pequeñas y cerradas que están llenas de agua de mar. Estas se dejan evaporar al sol para obtener la sal marina. En la figura superior derecha tenemos una vista aérea de la bahía de San Francisco en California, donde pueden verse las balsas de evaporación de agua marina de las que se obtiene la sal. Conforme las salinas se van acercando al límite mínimo de salinidad de las aloarqueas, el agua se vuelve de un color rojizo debido a un crecimiento masivo que lo denominan floración de arqueas halófilas. En las salinas podemos encontrar a menudo arqueas de morfología especial, como pueden ser de forma cuadrada o de forma de copa. En la imagen inferior derecha tenemos una microfotografía con el microscopio electrónico de muestras de bacterias halófilas, incluyendo, como se puede apreciar en la imagen, algunas de forma cuadrada. Esta es especialmente de una salina en España. Pero también los halófilos extremos están presentes en alimentos muy salados, como pueden ser cierto tipo de salchichas, algún pescado marino o cerdos salados, por ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Además, el término aloarqueas, estas arqueas a veces también son denominadas alobacterias, porque el género Alobacterium fue el primero descrito en este grupo y todavía sigue siendo su representante mejor conocido, que es el que podemos apreciar en la diapositiva. Las aloarqueas son gram negativas, se reproducen por fisión binaria y no forman esporas u otras formas de resistencia. Las células de los diversos géneros que han podido cultivarse tienen morfología de bacilo, de coco o de copa, e incluso se conocen células de forma cuadrada. Por ejemplo, las células de Aloquadratum son cuadradas y tienen tan solo 0.1 micrómetros de espesor y presentan vesículas gaseosas que más o menos se pueden apreciar ahí en la imagen, que permiten flotar en el hábitat hipersalino, probablemente para estar en contacto con el aire, porque la mayoría de halófilos extremos son aerobias estrictas. Muchas otras arqueas halófilas extremas también producen vesículas de gas. La mayoría de las especies carecen de flagelos, pero hay unas pocas cepas que se mueven débilmente mediante algunos flagelos que rotan para impulsar a la célula hacia adelante. La mayor parte de las aloarqueas utilizan aminoácidos o ácidos orgánicos como donadores de electrones y necesitan una serie de factores de crecimiento, como por ejemplo algunas vitaminas para un crecimiento óptimo. Unas cuantas aloarqueas oxidan carbohidratos aeróbicamente, aunque esto realmente no es muy frecuente, y también son incapaces de fermentar azúcares. Siguiente diapositiva, por favor. En la diapositiva podemos observar una tabla en la cual se enumeran varios géneros de arqueas halófilas extremas reconocidas hasta el momento. Como podemos ver y como les mencioné antes, en la morfología tenemos una gran variedad desde bacilos, cocos, cuadradas y células aplastadas, al igual que el hábitat tenemos una variedad de salinas, de suelos y lagos alcalinos. Siguiente, por favor. Estas arqueas halófilas extremas necesitan una gran cantidad de cloruro sódico para crecer. Algunos estudios sobre la salinidad de Alobacterium han demostrado que su necesidad de sodio no puede ser satisfecha por ningún otro ion, ni siquiera por el ion de potasio, que es parecido químicamente. Sin embargo, las
las células de Halobacterium necesitan para crecer tanto sodio como potasio, porque cada uno de ellos cumple una función importante en el mantenimiento del equilibrio osmótico. Las células microbianas deben soportar fuerzas osmóticas inherentes a su estilo de vida. Para conseguir esto en un ambiente con tan elevada concentración de soluto como el de los hábitats con tanta sal de Halobacterium, los organismos deben acumular o sintetizar solutos intracelularmente, que son denominados solutos compatibles. Estos compuestos contrarrestan la tendencia de la célula a deshidratarse en condiciones de alta presión osmótica, al permitir a la célula alcanzar un equilibrio hídrico positivo respecto a su entorno. Pero las células de Halobacterium no sintetizan ni acumulan estos compuestos orgánicos, sino que bombean grandes cantidades de potasio del ambiente hacia el interior del citoplasma. Esto le asegura que la concentración de potasio en el interior de la célula sea incluso mayor que la concentración de sodio en el exterior, como podemos observar en la tabla. Esta distribución de iones mantiene un balance hídrico positivo. También la pared celular del Halobacterium, que es la imagen que podremos apreciar en la diapositiva, está formada por glicoproteínas estabilizada por sodio. Los iones de sodio se unen a la superficie externa de la pared de Halobacterium y son absolutamente esenciales para mantener la integridad celular. Cuando no hay suficiente sodio, la pared celular se disgrega y la célula se lisa. Esto es consecuencia del contenido excepcionalmente alto de aspartato y glutamato en la glicoproteína de la pared celular de Halobacterium. Siguiente, por favor. Como las proteínas de la pared celular, las proteínas citoplasmáticas de Halobacterium son muy ácidas, pero es el potasio y no el sodio el ion que necesita para su actividad. Esto resulta un poco lógico porque el potasio es el catión predominante en el citoplasma de las células, como pudimos ver en la tabla de la diapositiva anterior. Las proteínas citoplasmáticas de Halobacterium, además de tener una composición más rica en aminoácidos cargados negativamente que las proteínas de organismos no halófilos, también contienen habitualmente niveles más bajos de aminoácidos hidrofóbicos y de lisina. Esto también es un poco previsible porque en un citoplasma con alto contenido de iones, las proteínas polares suelen mantenerse en solución, mientras que las proteínas no polares suelen agregarse y quizás pierden su actividad. Los ribosomas de Halobacterium también necesitan altos niveles de potasio para su estabilidad, mientras que los ribosomas de organismos no halófilos pues no los necesitan. Las arqueas halófilas extremas están, por lo tanto, bien adaptadas tanto internamente como externamente a la vida de ambientes de alto contenido de iones. Los componentes celulares expuestos al medio externo necesitan de alta concentración de sodio para su estabilidad, mientras que los componentes internos necesitan una alta concentración de potasio. Siguiente, por favor. Tenemos también a las arqueas productoras de metano. Estos son microorganismos que producen metano como parte integral de su metabolismo energético. La producción de metano se denomina metanogénesis. Estos muestran diversidad morfológica y su taxonomía se basa en análisis fenotípicos y filogenéticos y existen varios órdenes taxonómicos reconocidos. La composición química de la pared celular de los metanógenos es variada. Por ejemplo, las paredes de las especies de Metanobacterium y relacionados, que son las que podemos apreciar en las primeras tres imágenes, son de pseudomureína, y las paredes de metanocarcina, que es el de la última imagen, son organismos relacionados con los de la metanocondritina. Siguiente diapositiva, por favor. Fisiológicamente, los metanógenos son aerobios estrictos y para cultivarlos requieren utilizar técnicas anóxicas rigurosas. La mayoría son mesófilos y no halófilos, aunque se han descrito también algunas especies que crecen de un modo óptimo a temperaturas muy altas o muy bajas, también a concentraciones salinas elevadas, así también como a valores extremos de pH. Siguiente, por favor. Varios sustratos pueden resultar convertidos a metano por los metanógenos. La lista de sustratos que se muestra en la tabla incluye 3 clases de compuestos.
Estas clases corresponden a los sustratos tipo de dióxido de carbono, de sustratos metilados y de acetato. Entre los sustratos de tipo de dióxido de carbono está obviamente el propio dióxido de carbono, que es reducido a metano usando hidrógeno molecular como donador de electrones. Y otros sustratos de esta clase son el formiato, que es dióxido de carbono e hidrógeno molecular en una forma combinada, y el monóxido de carbono. Entre los sustratos metilados comprenden el metanol y algunos otros, pero el metanol puede reducirse empleando un donador de electrones externo, como podría ser también el hidrógeno molecular. Alternativamente, y en ausencia de hidrógeno molecular, parte del metanol puede oxidarse hasta dióxido de carbono para generar los electrones que se necesitan para reducir otras moléculas de metanol hasta metano. Y el último proceso metanogénico es la rotura de acetato hasta dióxido de carbono y metano, lo que se denomina una reacción acetotrófica. En realidad, muy pocos metanógenos son acetótrofos, aunque el acetato sea una fuente importante de metano en la naturaleza. Siguiente, por favor. Buenos días. Este fue el tema de termófilos. Y vamos a iniciar primero definiendo el concepto de termófilos. Los termófilos son organismos que necesitan temperaturas elevadas para poder subsistir y un rango de temperatura óptima ronda entre los 45 grados Celsius hasta los 100 grados Celsius. Quedados como hipertermófilos. Además, podemos decir que muchos termófilos pertenecen a todas las familias. El hábitat común de estos microorganismos termófilos se encuentran, como ya mencionamos, a temperaturas altas. Estas temperaturas altas se pueden encontrar en chimeneas hidrotermales, zonas volcánicas, aguas termales, desiertos. También es importante mencionar cómo es que estas células se adaptan a las vidas en altas temperaturas, los cuales tenemos tres cosas importantes que necesitan para vivir en estas temperaturas, que es el plegamiento proteico y termoestabilidad. Tenemos que las proteínas termoestables muestran normalmente algunas características estructurales que probablemente mejoren su termoestabilidad. Un ejemplo de ellas son núcleos muy hidrofóbicos. Estos disminuyen la tendencia a que una proteína se despliegue en un ambiente con una alta concentración de iones. Para tener estabilidad del DNA se tienen pues dos teorías. En este caso, para mantener al ADN intacto a altas temperaturas, se tiene que modelar la concentración celular de solutos, en este caso de potasio o de otros compuestos orgánicos compatibles. El otro método es el uso de proteína exclusiva de bacterias que viven en estas temperaturas. Este es el caso de la proteína DNA girasa invertasa. Lo que hace es que produce un superenrollamiento del ADN. Este superenrollamiento hace que no se desnaturalice de manera instantánea el ADN. En el otro tenemos las chaperonas. Las chaperonas son un tipo de proteínas que ayudan a replegar las proteínas que se encuentran parcialmente desnaturalizadas. Un caso de chaperonas son las termosomas. Las termosomas lo que hace es plegar las proteínas y mantenerlas así a pesar de tener temperaturas extremadamente altas. Un caso especial, o no un caso especial, sino un ejemplo de termófilos serían los termoplasmas. Los termoplasmas son un quimiorganótrofo que crece en medios complejos a una temperatura óptima de 55 grados Celsius y un pH de 2.
Y actualmente se han descrito dos especies de termoplasma que crecen aerobia y anaeróbicamente. Uno de ellos es el acidófilo. Este es un ejemplo de arquea termófila y acidófila que se obtiene en residuos de carbono que se autocalientan. Y el otro ejemplo es el de Volcanium, que se ha encontrado en suelos calientes y acidófilos en todo el mundo y tiene una gran movilidad debido a sus flagelos. Ahora vamos con los acidófilos extremos, que como dice su nombre es un género de microorganismos que se desarrolla a un pH óptimo muy bajo. Ejemplos de acidófilos extremos están los ferroplasmas. Este ferroplasma es un acidófilo extremo y no termófilo. ¿Por qué? Porque este crece a una temperatura óptima de 35 grados Celsius y se encuentra en residuos mineros que contienen pirita. Por otro lado, los psicrófilos, que es un acidófilo extremo mucho mayor que el ferroplasma, tiene un pH óptimo de 0.7 y puede alcanzar el pH debajo de 0. En esta diapositiva podemos observar ejemplos de ferroplasma y psicrófilos. En el caso de ferroplasmas están los A-ferroxidans, E y L-ferroxidans. Y en el caso de los psicrófilos están P-Oshimae y P-torridis. Para agregar, los P-psicrófilos tienen una pared celular y su fisiología es muy interesante, ya que, como sabemos, estas toleran condiciones extremas de acidez. La estructura tiene una disposición inusual de lípidos, lo que lo hace que tenga una membrana impermeable y pueda soportar grandes cantidades de acidez. Pero una acidez moderada, o sea, si baja, si sube un poco más, lo que provoca es que este género pierda la consistencia y se desintegre, por lo que se dice que son muy específicas para pHs muy ácidos. En el caso de los termoplasma que no tienen pared celular, lo que hacen para soportar esas altas temperaturas es que desarrollaron una membrana citoplasmática formada por un material lipopolisacárido, también llamado lipoglicano. Buenos días, yo les explicaré los hipertermófilos. Estos son termófilos extremos y sus temperaturas óptimas están por encima de los 80 grados centígrados. Existen algunos que requieren temperaturas más allá entre los 80 a los 105 grados centígrados para que estos puedan desarrollarse. Estos pueden responder al estrés térmico mediante mecanismos de adaptación que modifican sus estructuras de sus proteínas y la estructura de sus membranas. Existen muchos procesos biotecnológicos importantes que utilizan estas enzimas termofílicas pues por su capacidad de resistir el calor intenso. Siguiente, por favor. Tenemos ejemplos de hipertermófilos. Uno es el metanol, que es un metanógeno hipermófilo y este contiene lípidos inusuales y puede crecer a los 122 grados centígrados. Otro es el Nanoarcheum equitans, que este tiene un genoma muy pequeño y compacto y depende de otro hipertermófilo, el del Inococcus, para la mayoría de sus necesidades celulares, incluyendo su fuente de carbono y de energía. Siguiente, por favor. Bueno, existen hipertermófilos que requieren azufre elemental para crecer. Algunos son anaerobios que utilizan el azufre en lugar del oxígeno como receptor de electrones.
durante su respiración celular, y algunos otros son litótrofos, que esto quiere decir que oxidan el azufre y lo convierten a ácido sulfúrico para tener una fuente de energía, y esto requiere que el microorganismo se adapte a un pH muy bajo. Actualmente los hipertermófilos se han adaptado en las actividades del ser humano en el día a día, y estos se desarrollan perfectamente en las salidas de agua caliente de algunas plantas geotérmicas. Siguiente. Hay hipertermófilos de hábitats volcánicos terrestres, y pues en el planeta estas temperaturas se presentan en ciertas áreas volcánicas como las sulfataras o ambientes termales ricos en azufre o en ácidos, formando estos suelos lodosos, y sus aguas son de altas temperaturas, que estas son causadas por el agotamiento de gases y de las cámaras volcánicas y los geysers. Siguiente, por favor. Uno de los ejemplos de estos hipertermófilos de órbitas volcánicas terrestres tenemos el Sulfolobus, que vive en un pH de 2 a 3 y es un anaerobio. Y el otro es el Thermoproteus, que es un anaerobio estricto, autótrofo, y fija el dióxido de carbono y el monóxido. Siguiente, por favor. También pues hay hipertófilos de hábitats volcánicos acuáticos, y estas fuentes están en se encuentran en océanos profundos, en sistemas hidrotermales submarinos someros, fuentes hidrotermales que emiten fluidos calientes y que estos son mineralizados, y también en pozos de petróleo. Siguiente, por favor. Unos ejemplos de estos hipertófilos que viven en los hábitats volcánicos acuáticos son el Pyrolobus, que vive a temperaturas de 113 grados centígrados. Es un aerobio y es el productor primario en estos hábitats. Y el otro es el Pyrodicteum, que vive en temperaturas óptimas de 105 grados centígrados. Es un aerobio estricto, y este crece de forma de micelio en cristales de azufre. Siguiente, por favor. Buenos días, compañeros y profesora. Yo les voy a hablar acerca de los termoacidófilos. Los termoacidófilos son microorganismos extremófilos, como bien se comentaron antes. Estos, como vemos ahí, dice que son tanto termófilos como acidófilos. ¿Esto qué quiere decir? Quieren decir que pueden crecer en condiciones de alta temperatura y bajo pH. La gran mayoría de los termoacidófilos son arqueas, particularmente, como vemos ahí, la Cranorchaeota y la Euryarchaeota, o bacterias. Se han reportado también algunos ejemplos de eucariotas. Estas van de manera ocasional. Los termoacidófilos se pueden encontrar en las aguas termales, en ambientes olfatáricos, así como también en respiraderos de aguas profundas o en otros entornos de actividad geotérmica. Una actividad geotérmica quiere decir que la temperatura va aumentando con respecto a la profundidad de la Tierra. También esto se puede encontrar en ambientes contaminados, como son el drenaje, los drenajes de minas. También se ha visto que una aparente compensación entre la adaptación de elevadas temperaturas y un pH bajo. Se conocen relativamente pocos ejemplos que son tolerantes extremos de ambos ambientes, como vemos ahí,
y como se mencionó antes, estos viven a altas temperaturas y un pH bajo, un pH de menor a 2 y una temperatura mayor a 80 grados centígrados. Siguiente, por favor. Como comenté antes, hay dos ejemplos que son las arqueas, que es la Cranarcheota, como vemos ahí, y la Euryarcheota. La Cranarcheota, originalmente, estas se separaron de otras arqueas basándose en las secuencias de ARN. Se creía que estas tenían falta de histonas, pero actualmente se encontraron algunas Cranarcheotas que tenían histonas. Hasta hace poco la Cranarcheota habían sido organismos termófilos o hipertermófilos, pero algunos de los cuales tienen la capacidad de crecer hasta 113 grados centígrados, del cual se va a considerar como un termoacidófilo. Estos organismos se tiñeron de gram negativos y morfológicamente presentaron diversos fisiologías como son los cocos, las células filamentosas y también así formas extrañas. En la Euryarcheota, esto se encontró que es uno de los dos filos de arqueas, es otro Cranarcheota, básicamente. La Euryarcheota, estas son muy diferentes y como se comentó antes, las arqueas también pueden incluir metanógenos. Esto quiere decir que producen metano y se encuentran a menudo en los intestinos de las celebacterias, que sobreviven a concentraciones extremas de sal y algunos aerobios. Estos Euryarcheota generalmente viven a temperaturas entre 41 y 122 grados centígrados. Me pasó a comentar que en las aguas termales, estas también en el ambiente en que viven ciertas bacterias, también estas presentan, se puede decir que beneficios para la salud, que puede ver que se pueden tratar dolencias respiratorias, pero también patológicas digestivas o bien la relajación de músculos. Siguiente diapositiva, por favor. Actualmente se sometió a estudio uno de los genomas de un eucariota de termoacidófilo, que es el alga roja de Galdiera sulfuraria. Esta reveló sus ciertas adaptaciones a ambientes altos en temperatura. Como bien, esta se encontró entre un pH entre 0 y 4 y una temperatura de hasta 56 grados centígrados. Esta se dio por la transferencia de genes. Esta sugiere que sus adaptaciones termoacidófilas se derivan de la transferencia de genes de arqueas y las bacterias, y entre otra rareza de los eucariotas. Eso ha sido todo, profe, de nuestra parte, y estas son nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias. Ok, equipo, muy bien, excelente.